Muy buenos días, estudiantes. Vamos a dar inicio a otra clase de ética. Bueno, en primer lugar, voy a realizar la retroalimentación de la actividad anterior sobre el cuento llamado El camaleón del escritor Anton Chekhov. Bueno, la primera pregunta nos decía a qué hace referencia el título El camaleón. Entonces recordemos que un camaleón es un animal que cambia de acuerdo al ambiente en el que está. ¿Esto para qué lo hace? Para sobrevivir. Entonces, este animal, por ejemplo, si está dentro de un bosque, entonces se vuelve de color verde para mimetizarse, es decir, para confundirse con el bosque. Si está sobre tierra, entonces se vuelve de color café y de esa manera cambia de acuerdo a dónde está, según la circunstancia, para sobrevivir. Entonces la respuesta correcta, teniendo en cuenta lo leído en el relato, es que este título El camaleón es una metáfora y hace alusión a la hipocresía del protagonista, quien cambia de parecer a su conveniencia, sin tener consideración con los demás. Entonces, como podíamos ver en el cuento, es una persona que según la circunstancia o según lo que le convenga, cambia de parecer fácilmente. Y por lo tanto, el principal problema ético que plantea el texto, que plantea ese cuento, es la hipocresía. Entonces, recordemos que la hipocresía es cuando una persona se presenta de una manera ante las demás, pero esa es una manera falsa de ser. Entonces dice algo que realmente no está pensando y lo dice simplemente para quedar bien con los demás. Por lo tanto, también se puede decir que es una persona falsa. No se puede confiar en esa persona o en esta clase de personas porque nunca nos presentan su verdadera naturaleza, sino que cambian según la circunstancia o según lo que mejor les convenga. Siempre hay que estar muy atentos a personas así. La siguiente pregunta era, ¿por qué no es ética la actitud del protagonista? Entonces recordemos que el protagonista es un policía y se ve enfrentado como a un problema cuando una de las personas del pueblo, a una de las personas del pueblo lo ha mordido un perro. Entonces él llega bastante enojado a preguntar qué había pasado y cuando le cuentan, entonces dice que básicamente le va a hacer caer todo el peso de la ley al dueño del perro y que va a matar al perro por haber hecho eso, por haber mordido a la otra persona. Y sin embargo, cuando le cuentan de que ese perro puede ser, el dueño de ese perro puede ser un jefe de él, es un general con mayor rango que él, entonces ahí cambia su percepción y le echa la culpa al que fue mordido. Entonces, teniendo en cuenta esto, la respuesta era, ¿por qué no es ética esta actitud? Porque usa de manera injusta su autoridad, cambiando de parecer para quedar bien con su jefe, el general. Entonces, estas son las clases de actitudes que debemos de evitar. Como ya sabemos, la ley debe ser para todos, independientemente de si es nuestro jefe, nuestro hermano, nuestro amigo, en fin, la ley y las consecuencias de infringir la ley deben de ser iguales para todos. Bueno, y la siguiente pregunta era, ¿cuál de estos refranes se ajusta más al tema del relato? Bueno, al que madruga Dios le ayuda, nada tiene que ver con el relato. Sin embargo, una persona contestó esta opción. No tiene nada que ver. Lo cortés no quita lo valiente, tampoco tiene nada que ver la cortesía o la valentía en el relato. 12 personas se equivocaron allí. Y la respuesta correcta es tira la piedra y esconde la mano. ¿Por qué? Porque como vemos, este personaje primero dice una cosa y cuando ve que esa cosa no le conviene, la cambia. Entonces hace el daño y luego como que se esconde. Básicamente lo que dice el refrán. ¿Qué debería hacer el protagonista para actuar de manera correcta? Entonces vamos a ver las opciones. No aplicar la multa al hermano del general ya que podría perder su trabajo. Esto es incorrecto.
él debe de aplicar la multa, sea el hermano del general, sea un amigo, sea un desconocido, sea cualquiera, debe aplicar la multa. La siguiente, hablar con Yu Kin, que fue la persona a la que el perro mordió, para que no vaya ante el juez y así evitarse un problema con el general. Esto no es lo correcto porque Yu Kim tiene todo el derecho de ir ante el juez y denunciar lo que le pasó. La siguiente, regalar el perro y hacer como si nada hubiera pasado. Esto tampoco es lo correcto porque él tiene un deber como policía de hacerse cargo cuando se presenta un problema de estos. No puede hacerse el de la vista gorda. Debe enfrentar ese problema y hallarle una solución. Y la respuesta correcta, entonces, actuar de manera justa y aplicar la multa sin importar quién sea el dueño del perro. Eso es lo correcto, lo que debe de hacer. Bueno, y el día de hoy vamos a trabajar el tema de los prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Es cuando se tiene una opinión previa acerca de algo y por lo general esa opinión es desfavorable acerca de eso que se conoce mal. Es decir, cuando yo no conozco, por ejemplo, no conozco una persona totalmente, sino que he escuchado hablar de ella o la he visto de lejos o medio la conozco porque es conocida o amigo de otra persona cercana a mí y entonces empiezo a juzgar a esa persona sin conocerla bien y normalmente la juzgo mal. Entonces, eso es lo que se llama un prejuicio. Tratar de juzgar algo o emitir un juicio acerca de algo que no se conoce y normalmente ese juicio es negativo. Bueno, este tema de los prejuicios los vamos a trabajar con un cortometraje que yo les voy a presentar en el grupo. Espero le presten mucha atención para que puedan realizar la actividad de manera correcta. Si tienen alguna duda, me lo comunican por el interno, ¿ok? Bueno, hasta luego.